La inteligencia al final acaba siendo una herramienta que tiene que ayudar a la organización para detectar posibles ataques, para detectar insiders, pero cada vez las grandes corporaciones intentan crear sus propias unidades de inteligencia y necesitan personal, ¿vale? Necesitan gente preparada que pueda trabajar en sus organizaciones. Las herramientas van y vienen, ¿de acuerdo? Hoy de repente una herramienta que utilizas en atención te funciona, mañana no, otra herramienta de repente deja de funcionar la API, deja de funcionar. Entonces, el analista tiene que ser capaz de poder trabajar y operar en cualquier ambiente. La figura del analista, que es fundamental para darle ese análisis, para dar redundancia a esa información y aportar ese valor añadido. Aquí principalmente se les va a enseñar qué capacidades se necesitan, qué herramientas en el día a día necesita el análisis de inteligencia y esa capacidad que va a adquirir a la hora de poder trabajar con cualquier tipo de herramienta. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Ciberinteligencia en primera persona, en el que hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un gran amigo, a Carlos Seisdedos, al que seguro que ya conocéis todos, porque Carlos es uno de esos referentes en el mundo de la ciberseguridad y la ciberinteligencia y muy acostumbrado a divulgar y a participar en cantidad de eventos. Y hoy pues venimos a charlar un ratito con él, como estamos haciendo con todos nuestros tutores, en concreto en este caso pues tutores del claustro del Máster de Ciberinteligencia. Agradecerte el ratillo que nos dedicas, Carlos, y bueno, pues vamos un poco directos al grano, ¿no? Carlos Seisdedos. ¿Quién es Carlos Seisdedos? ¿Qué tal? Bueno, primero de todo agradecer la invitación para poder aparecer en este pequeño espacio, ¿no? donde nos damos un poquito más a conocer. Pues Carlos Seisdedos es un tipo que empezó su carrera profesional en el ámbito de fuerza y cuerpo de seguridad, en ámbitos de investigación y análisis, y dado la casuística que he tocado, pues todo tema de investigaciones complejas, y eso me fue llevando poco a poco a un tema que me interesaba mucho y en aquella época era algo bastante relevante, que era el tema del terrorismo yihadista. Entonces, a partir de ese primer contacto con ese mundo, empecé a focalizarme en todo lo que era el tema de ciberinteligencia, pero enfocada principalmente en el ámbito del terrorismo yihadista. Y poco a poco, bueno, pues ahí fuimos labrando, como intentamos, ¿no? Esas capacidades a la hora de poder ayudar en concienciación, en formación. De ahí salté a ISEC Auditors, una empresa que me fichó como responsable del departamento de ciberinteligencia para hacer un nuevo enfoque en la empresa a la hora de afrontar nuevos retos, un poco alejado más del tema de ciberseguridad, que como ya iremos viendo, ¿no? Considero que hay una gran diferencia entre ciberinteligencia y ciberseguridad, aunque la gente lo asocia, y era un paso, ¿no? Importante para poder dedicarme en el ámbito de la ciberinteligencia, pero ya no a nivel de organismo público, sino a nivel de empresa, a nivel empresarial. Y bueno, estuve 6 años aprendiendo, colaborando y de ahí pues el salto a Magneto. Magneto es mi bebé, Magneto Intelligence, una empresa que creé enfocada sobre todo al ámbito de la ciberinteligencia para dar servicios enfocados pues al ámbito de consultoría, de investigaciones, de asesoramiento, sobre todo porque bajo mi experiencia lo que he percibido ha sido que en muchas de las ocasiones lo que entendemos por ciberinteligencia simplemente es un nombre más que se le da, ¿de acuerdo?, a alguna unidad, pero acaba siendo ciberseguridad. No se le da un enfoque real de proactividad, que en este caso es lo que yo considero que es la ciberinteligencia, ¿no? Que nos tiene que ayudar a anticiparnos al ciberdelincuente, al malo, al que quiera operar contra nuestra organización. Y ese fue un poco el enfoque y mi trayectoria en estos años. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en el proyecto, que sabemos que hace relativamente poco que estás trabajando en él. Y bueno, pues para llegar hasta ese punto, algo que nos gusta preguntaros es ¿qué formación has tenido que ir teniendo desde pues, la formación más oficial que hayas podido tener a otra serie de cursos, másteres, etcétera, que te han llevado a poder asumir el rol que tienes en este momento? En este caso, una cosa que es bastante relevante, y lo comentaba precisamente antes en una reunión con un cliente, es el hecho que en el ámbito de ciberinteligencia, en el ámbito de la obtención de información en fuentes abiertas, al igual que en ciberseguridad hay muchas certificaciones que te pueden permitir o acreditarte que tienes conocimiento, en este ámbito no existen. En este ámbito lo que la gran mayoría, los que ya tenemos una edad, toda esta formación que has tenido ha sido porque en tu día a día has ido desarrollando metodologías, has ido desarrollando
técnicas que te ayudaban a la hora de avanzar en tu día a día, ¿no? Pero no existe como tal, a excepción, pues como comentaba Martín, en el cual participamos, una expertise, ¿no? Y esa expertise en mi caso, pues yo lo he ido obteniendo pues a partir de investigaciones propias del día a día y luego toda la formación que he podido obtener dentro del ámbito, de forma colateral, dentro del ámbito policial, que te ha permitido tener esa visión, ¿no? 360 a la hora de enfocar todo el tema de inteligencia y ciberinteligencia. Ok. Te preguntaba precisamente por eso, porque formas parte de nuestro claustro en nuestro máster en ciberinteligencia, que es uno de los decanos ya del campus internacional de ciberseguridad, ya muy consolidado. Y claro, efectivamente, cuando nosotros nos planteamos desarrollar esta formación, pues es precisamente porque entendemos que no hay una oferta formativa que esté adecuada al conocimiento que debe tener alguien que tiene interés en convertirse en un analista de inteligencia o de ciberinteligencia. Entonces, en ese sentido, Carlos, tú impartes el segundo módulo, el del analista de ciberinteligencia. ¿En qué consiste este módulo? ¿Qué es lo que aprenderá el alumno? Principalmente nos enfocamos en que conozca realmente qué es la ciberinteligencia, ¿de acuerdo? Porque, como comentaba anteriormente, hay mucho desconocimiento sobre qué es la inteligencia o la ciberinteligencia. A los alumnos, en cuanto empezamos el máster, en este caso mi módulo, y les pregunto qué entienden, ¿no? ¿Qué esperan en este caso? Hay mucha diversidad porque sí que es un tema muy interesante y que cada vez tenemos una mayor demanda por parte de alumnos porque al final, ya no únicamente en el ámbito policial, que hay mucho interés, pero cada vez las grandes corporaciones intentan crear sus propias unidades de inteligencia y necesitan personal, ¿vale? Necesitan gente preparada que pueda trabajar en sus organizaciones. Y principalmente lo que intentamos hacerles entender es que la figura del analista en sí, por mucho que ahora aparezca inteligencia artificial, que tengamos cada vez una mayor cantidad de herramientas, la figura del analista es la parte esencial de todo lo que es esas unidades de inteligencia. Debemos recordar que las herramientas en sí nos van a ayudar en el trabajo, pero van a aprender lo que es todo el procedimiento de análisis de la información, cómo vamos a poder trabajarla, cómo se va a procesar la información. Vamos a profundizar también en cada una de las fases para poder transformar ese dato inicial en inteligencia, pero siempre desde un punto de vista del analista, ¿vale? Va a haber otros módulos en los cuales van a tocar más herramientas a la hora de obtención. Aquí principalmente se les va a enseñar qué capacidades necesitan, qué herramientas en el día a día necesita el análisis de inteligencia y esa capacidad que va a adquirir a la hora de poder trabajar con cualquier tipo de herramienta. Porque al final, algo que siempre comentamos es el hecho de que las herramientas van y vienen, ¿de acuerdo? Hoy de repente una herramienta que utilizas de obtención te funciona, mañana no, otra herramienta de repente deja de funcionar la API, deja de funcionar. Entonces, el analista tiene que ser capaz de poder trabajar y operar en cualquier ambiente. Entonces, yo es lo que siempre digo, yo les enseño a pescar, no les doy pescado, ¿vale? Les enseño a pescar para que independientemente de la herramienta que vayan a utilizar, sean capaces de poder realizar un buen trabajo siempre enfocado a las necesidades del decisor que puedan tener. Ok. Bueno, comentabas antes que hay desconocimiento entre lo que es la ciberinteligencia, lo que es la ciberseguridad. Es verdad que hasta hace relativamente poco parecía que no era más que una especie de subunidad o subconjunto de la ciberseguridad, ¿no? Pero en estos últimos años esto ha trascendido la ciberseguridad como tal y ha trascendido cualquier entorno, ¿no? Empresarial. En nuestro máster tenemos probablemente los perfiles más heterogéneos de alumnos, incluso de profesores, porque se ve, ¿no? Desde algunos técnicos en ciberseguridad a otros que vienen del mundo del marketing digital, o otros que vienen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o otros que vienen del mundo de la criminalística y así todo, ¿no? Entonces, tú también lo ves desde tu perspectiva ahora en Magneto, el que la ciberinteligencia se ha hecho imprescindible en todo tipo de organizaciones, independientemente incluso del tamaño de la organización. Total, porque hasta ahora, cuando hablamos del tema de ciberseguridad, siempre es una labor reactiva, ¿de acuerdo? Lo que siempre digo, nos dan la hostia, nos atacan y a partir de aquí, corriendo el departamento de ciberseguridad a ver cómo hace para mitigar, ¿vale? En cambio, hoy en día, y también un poco de la mano de las nuevas normativas en las cuales exigen a las grandes corporaciones que tengan una diligencia debida y una labor proactiva, ahí es donde entra la ciberinteligencia. La ciberinteligencia al final acaba siendo una herramienta que tiene que ayudar a la organización para detectar posibles ataques, para detectar insiders, para detectar labores de influencia contra la corporación.
de forma transversal tiene que ayudar a la organización a mantenerse segura. Luego, a partir de aquí, y colaborar, como no, con las unidades de ciberseguridad, que al final son las que van a hacer esas auditorías, etcétera, ¿no? Pero inteligencia, al final, lo que tiene que proporcionar es esa capacidad de anticipación que pueda permitir a la organización esa tranquilidad de saber que tiene un ente, en este caso una serie de analistas, que van a velar con que filtraciones, con campañas de desinformación, con cualquier elemento que pueda afectar tanto la reputación como la operatividad de cada día. Y eso la ciberseguridad no lo hacía. La ciberseguridad se enfocaba principalmente a defender a la organización de ataques. En cambio, ahora se han dado cuenta de que hace falta esa labor proactiva, dejando de lado al tema de la reactividad, esa labor proactiva para que sus unidades pues tengan esa capacidad y que puedan alimentar al resto de unidades con esa inteligencia que al final ellos han programado. Ok. Con lo cual se entiende que para aquellos que puedan estar interesados en formarse como analistas de inteligencia o ciberinteligencia, el momento es adecuado, ¿no? Las empresas necesitan de este tipo de perfiles, vayan a crear sus propias unidades o no, es un perfil demandado, ¿no? ¿Tú apostarías por formarte en esto en este momento y de cara al futuro? Una de las cosas en las cuales decidí participar en este máster, una primera es como comentabas, ¿no? Porque todos los profesionales que participamos somos gente que pica piedra, ¿de acuerdo? Son gente que cada día está al pie del cañón. Y otro elemento importante es porque independientemente de a qué se dedica la empresa, cada una de esas organizaciones te das cuenta de que ya sea una gran multinacional o una pyme, al final cada una de ellas tiene esas necesidades de inteligencia, esas necesidades a la hora de obtener esa capacidad, ¿no? Para proteger su organismo. Entonces, desde grandes corporaciones, en las cuales te pueden, en el caso de Magneto, pues me contratan para que demos esa capa de ciberinteligencia a grandes corporaciones, como puede ser Iberdrola o otras grandes corporaciones, que ayudas a facilitar esa labor proactiva de identificación de posibles amenazas a otras pequeñas empresas. Por lo tanto, independientemente de cuál sea la temática de la organización o el core de la organización, al menos hemos notado una gran necesidad por parte de esas corporaciones para tener personal capacitado que le pueda ayudar en su tarea diaria de mantener segura la organización. Uh-huh. Y en ese sentido, parece que estos últimos meses, incluso un par de años, la inteligencia artificial ha irrumpido como en todos los ámbitos y como uno de los grandes facilitadores de la ciberseguridad, ¿no? Es decir, nos va a ayudar tanto a los malos como a los no malos, pues a protegernos, ¿no? ¿Tú crees que en la ciberinteligencia esa inteligencia artificial puede aportar algo o se va a quedar simplemente en la herramienta que, como decías antes tú, pues pueden estar o no estar un día y otro? Yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero sobre todo porque dentro de la faceta del día a día de analistas hay muchas tareas mecánicas o repetitivas que la inteligencia artificial bien diseñada y programada nos puede facilitar el trabajo, ¿de acuerdo? Trabajamos con grandes volúmenes de datos, con una gran cantidad de inputs y el hecho de disponer pues, de inteligencia artificial que te permita poder trabajar y procesarla de una forma ágil nos va a reducir mucho la carga de trabajo. En ese aspecto considero que es imprescindible. También aquí tenemos otro hándicap y es el hecho de que las organizaciones tienen que conocer qué tipo de inteligencia artificial van a utilizar, cómo la van a utilizar, porque si no eres consciente ni lo estás haciendo correctamente a utilizarla a tus sistemas, lo que puede ocurrir es que estés cediendo información importante de tu organización a un tercero que es el dueño de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que ha llegado para quedarse. A los analistas no nos va a quitar el trabajo, al contrario, nos va a ayudar a que seamos mejores y más eficientes. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que en el día a día vamos a tener que ir introduciendo. En cada una de las diferentes fases aportará algo diferente, pero yo creo que va a ser algo que va a aportar y muy positivamente. Pero realmente cuando hablamos de ciberinteligencia, el que realmente aporta valores es el analista con su experiencia. Sí, porque sobre todo hay algo muy importante que es que cuando hablamos de ciberinteligencia, independientemente de que hablemos de CTI o de cualquier otra disciplina asociada, cuando hablamos de inteligencia o ciberinteligencia, lo que sucede es que el decisor, nuestro jefe, el que nos contrata, tiene una incertidumbre, tiene una serie de dudas sobre algún ámbito, ¿no? que afecta a su organización o incluso a ellos mismos. Y ahí al final lo que hace el analista es, a partir de una serie de información, de inputs que recibe, la procesamos, la analizamos y ayudamos mediante ese informe final, ayudamos al decisor a que disminuya esa incertidumbre y ayudar la toma de decisión. Entonces, independientemente que podamos tener muchas herramientas y cada vez se encuentran más herramientas automatizadas que siempre te prometen que te generan inteligencia, al final lo que te van a generar son datos
en un dashboard muy bonito de color negro que llama mucho la atención, pero eso no es inteligencia, son datos elaborados, procesados, pues no es inteligencia. Ahí hace falta la figura del analista, que es fundamental para darle ese análisis, para dar redundancia a esa información y aportar ese valor añadido. Ok. Bueno, pues la verdad es que breves como son nuestras charlas en ciberinteligencia en primera persona, yo creo que nos queda bastante más claro quién es Carlos Seisdedos, a qué se dedica, cómo ha tenido que ir superando esa fase de formación y de experiencia profesional para llegar a ser el CEO de Magneto Intelligence. Y luego, pues sobre todo lo que nos interesaba también, pues es que el alumno entienda qué es lo que se va a encontrar en ese módulo del analista de ciberinteligencia en el que tú les acompañas en la tutorización. Sí. Así que nada, vamos a dar ya por finalizada la charla de hoy. Agradecido enormemente de que nos hayas acompañado, Carlos, y hasta la próxima. Ha sido un placer y hasta la próxima. Saludos. Gracias.